Vale, continuamos con los hurones y acabamos esta parte de datos generales y de aproximación a la clínica. Los hurones, la diferencia que hay más importante es en el tamaño. Los machos suelen ser el doble que las hembras, así que si alguien quiere un animal de compañía como el hurón y busca un animal de gran tamaño, le recomendáis un macho. Si busca algo más pequeño, le recomendáis la hembra, porque me he encontrado incluso hembras de 300 gramos en tamaño adulto, que es muy, muy pequeñito. Luego hay algunas variedades de hurón que han salido de Angora, con el pelo largo, que suelen pesar casi 2,5 kilos, una cosilla así. Temperatura igual, altas temperaturas, frecuencias cardíacas y respiratorias elevadas. Madurez sexual, fijaos en el rango de trabajo, entre 4 y 8 meses. ¿Y de qué depende? De cuando nacieron, porque son poliéstricas estacionales. Y el celo precisamente empieza después de Navidades, generalmente alrededor del mes de febrero, cuando sube la temperatura y el fotoperiodo se alarga. Así que si tenemos hembras que han parido sobre finales de mayo, junio, este animal tardará bastantes meses en entrar el celo. Pero si tenemos hembras que paren a final de agosto o septiembre incluso, tendremos hembras que entran en celo mucho más temprano, ¿vale? Y aquí esta diferencia de rango. Ovulación inducida, gestación, 41, 42 días. Así que por orden, pequeños roedores, conejo, hurón, cobaya, chinchilla, ¿vale? Camadas, fijaos que tenemos camadas incluso de 18. 18 estamos diciendo animales de fetos muy pequeñitos, muy numerosos, que la supervivencia hay que estar muy pendiente, porque son demasiados. Imaginaos con una hembra que de 18 crías es muchísimo trabajo. Y aquí son especies altriciales, ¿vale? Los pequeños roedores, que no os lo he dicho, también son altriciales, ¿vale? Los roedores histicomorfos son precociales y los demás son altriciales. El hurón, mucha gente coge hurón, gato y los pone en la misma línea. No tienen nada que ver, son especies familiares completamente diferentes. El gato es un félido, el hurón es un mustélido. No hay uñas retráctiles, el hurón tiene sus uñas siempre fuera y es importante tenerlo presente. Cavidad oral, típica de un carnívoro, así que 3 incisivos por lado y por mandíbula y por maxila. Bueno, aquí pone mandíbula superior, sabemos que es maxila. Un canino, 3 premolares, un molar, 2 molares abajo. Es importante que lo tengamos presente, que no tiene nada que ver con un herbívoro, no hay diastema. Tenemos unos dientes de leche que aparecen sobre los 20-28 días de edad y a partir de los 2 meses tenemos los dientes permanentes. Así que es algo muy similar a lo que habéis visto en otras especies. Detalle importante, apertura ocular a los 30 días. Conejo 10, perro 15, muy bien, y estas especies 30 días. Importante este detalle porque hay alguna enfermedad, ¿alguien la sabe? ¿En cachorritos? ¿Ocular? Yo he visto un caso, pero no en ellos, no sé si sea de pronto. No, pero en perro gato, enfermedad típica de cachorrito. Ahora el ojito se hace como un absceso, por ejemplo. Sí, pero esto tiene un nombre. Nuestra compañera comenta una enfermedad ocular que causa una infección en cachorritos, pero esto se denomina oftalmia neonatorum, de neonato. ¿Vale? Entonces aquí hay que acordarse que el ojo no está preparado a ser abierto hasta los 30 días. Yo estoy un poco en contra de lo que explican algunas referencias bibliográficas que abren el ojo, lo limpian todo. Digo, a ver, tienes que abrir un poco para drenar el pus, pero tienes que favorecer luego el desarrollo del ojo. Comentamos glándulas salivares porque hay algunas patologías asociadas a la presencia de mucoceles, adenocarcinomas y demás, ¿vale? Con las demás especies no es habitual, pero pueden aparecer, pero no son cosas tan habituales. Ejemplo de la boca de un hurón, fijaos los colmillos tan desarrollados que tienen. Cuando te muerde un hurón, ¿te acuerdas? Lo pasas muy mal, porque no es como un perro que muerde y suelta. El hurón es un depredador que necesita sujetar a sus presas, así que cuando te muerde,
te quedas con el hurón colgando de tu dedo. Y duele mucho. Así que muchísimo cuidado. Principales cosas que luego iremos viendo a lo largo de estas horas, sobre todo enfermedad periodontal, típico de hurones con malas dietas y mal aclimatados en casa. Habrá que hacer limpieza dental, fracturas de dientes, porque el hurón es un animal también de trabajo de suelo. No es un animal que trepe, no es un animal que se sube a los árboles, no está acostumbrado a controlar la altura. Si veis los hurones en internet de saltos, no saben saltar, hacen ¡pum! ¡Pam! Y se precipitan. El hurón paracaidista, igual que en gatos, es algo muy habitual, así que ventanas cerradas en casa con muchísimo cuidado. También son animales que se acicalan constantemente, no suelen vomitar el pelo, así que muchas veces ese pelo se acumula y tiene que eliminarse por el gasto intestinal, pero si es abundante acaba formando un tricobezoar. Y luego es un animal muy curioso, así que su trabajo en casa es investigar lo que hay y todo lo que encuentra se lo traga. De ahí la importancia de vigilar muchísimo lo que hacemos con los juguetes que le damos, con las cosas que podemos perder. No hay que darles frutas con hueso, no hay que darles fruta en sí y hay que vigilar, ¿vale? Este es el caso de un cuerpo obstructivo que aquí dentro había un hueso de semilla, un hueso de chirimoya creo que era. Aquí, imaginaos las cosas más tontas que pueden llegar a ingerir, pero está allí. Son animales crepusculares también, así que su pupila es horizontal como la del... ¿Qué animal tiene? Bueno, no recuerdo bien la oveja, pero me parece que sí. Pero la otra especie habitual es el caballo, ¿vale? Patrón de retina, mira, ya que te tengo aquí y te veo tan puesta. Tenemos el conejo es merangiótico, la cobaya es pavorangiótico, la chinchilla es anangiótico y el perro es el que queda, holoangiótico. Igual que el nuestro, e igual que el de los microroedores. El hurón es un mustélido que se utiliza muchísimo para trabajar, para eliminar plagas como los conejos. Entran en galerías, de hecho es una de sus principales fuentes de alimentación, conejo y roedor. Así que tiene un cuerpo adaptado para entrar dentro de un túnel, totalmente alargado, plano, ¿no? El corazón está situado en la mitad prácticamente del tórax, mitad caudal, entre la sexta y la novena costilla, o sexto noveno espacio intercostal, y aquí sí que ya tiene más pinta de otro animal como fuera un perro o un gato, que más o menos la mitad es tórax, la mitad es abdomen. Características propias de un hurón, sobre todo que los que vemos en consulta como animal de compañía, casi todos vienen con esplenomegalia, un hallazgo muy habitual. Tienen hueso peneano como los... Oh, pero decidlo fuerte, estáis aquí para proyectar vuestra voz al mundo, las manos están grabando, como las cobayas. ¿Y las chinchillas también? Muy bien. ¿Y la rata? Sí. ¿Es roedor? Sí, todos los roedores tienen hueso. Así que cuando un hurón se cae, hay que mirarle también el hueso peneano, por si acaso. Una hembra en celo multiplica por 300 su tamaño vulvar. Hay que informar al propietario de que si su hembra no está castrada ni química ni quirúrgicamente, puede tener este problema. Los cogemos por el pescuezo, por el cuello, ¿vale? Aquí sí que no queda más remedio, porque si un hurón lo coges por atrás, tiene una flexibilidad y una elasticidad tremenda. Así que yo puedo coger al hurón, doblarlo por la mitad, hacer una U y no pasa nada. Porque de hecho cuando tiene que entrar en una madriguera, o bien hace medio giro y sale, o bien sale hacia atrás. Pero es tan flexible porque además tiene en su corazón un único tronco brachiocefálico, de manera que cuando se dobla, al ser un único vaso, este vaso no sufre ninguna repercusión con este movimiento. Bueno, importante, el resumen de todo esto es entender bien la anatomía y su comportamiento y luego los requerimientos dietéticos.
Hablamos de las técnicas clínicas, la vía oral es muy sencilla, ¿vale? Lo que solemos recomendar es la administración en jeringa de papillas. En animales muy pequeños, si es necesario, utilizamos sondas metálicas para llegar directamente al estómago. Sobre todo si habéis trabajado o habéis hecho prácticas en animales de laboratorio, es muy habitual. Coger el animal, se extiende por completo, de manera que la boca se pone mirando hacia el cielo y se entra una sonda prácticamente recta o ligeramente curvada hasta llegar al estómago. Pero esto os lo pongo para que lo veáis, pero prácticamente no se hace nunca. Afortunadamente, actualmente ya hay dietas específicas para cuidados intensivos para cada especie. Así que tenemos de herbívoros, de omnívoros y de carnívoros. Hay que hacer caso a las indicaciones y no improvisar. Si no tenemos las de carnívoro, podéis tirar de las de perro-gato, las habituales, que no vamos a decir marcas, pero que probablemente todos conocéis. Vía subcutánea es de las más habituales, por no decir la que os recomiendo que más utilicéis. Podéis improvisar. Fijaos aquí, para disminuir el estrés de manejo, yo le he clavado una palomilla a este erizo y se lo sujeto con un esparadrapo, de manera que para volver a poner bolos de fluidos o medicaciones subcutáneas, yo solo van a manipular el catéter de mariposa que tengo aquí. Así que no voy a tocar para nada al animal. Hay que ir con poco ruido, con cuidado, pero es una manera que tienes de trabajar ligeramente a distancia sin tener que darle un estrés adicional. Cuando vamos a trabajar con otras especies, buscamos siempre el espacio interescapular, que es donde hay más pliegue de piel, donde hay más espacio tanto para meter volúmenes de fluido subcutáneo como para vacunar, como para administrar cualquier otra sustancia. Es importante que todo lo que pongáis lo diluyáis con suero, porque a veces no nos damos cuenta y podemos pinchar en el espacio intradérmico y la mayoría de sustancias pueden ser irritantes. Si este animal tiene una irritación local, ¿qué va a hacer? Girarse para rascar. De ahí la importancia de colocarlo bien detrás del cuello, para que no se puede llegar a morder. Si no, se hacen verdaderas alteraciones en la piel y hay unas costras tremendas. Si vamos a intramuscular, que no lo recomendamos nunca, al menos yo no lo recomiendo nunca, porque la diferencia de absorción de subcutáneo e intramuscular es una cuestión de 1 minuto o 2 como mucho, salvo que el producto indique específicamente uso intramuscular. Lo que os recomiendo es pongo un dedo sobre la columna vertebral, pongo otro dedo hacia el abdomen, con lo cual yo tengo controlado este espacio, que es aquí, que es el longissimus dorsi, con lo cual estoy en la musculatura paravertebral y así tengo localizado bien el área donde quiero pinchar. Ejemplo de imagen de burrito con una vacunación en un conejo, pero siempre en la zona interescapular. Importante este punto aquí, porque muchas de las vacunas hacen reacción local. Si yo quiero saber que ha sido culpa de esto y al cabo de un mes me viene pues vacuna, yo sé que he sido yo y se lo he puesto aquí. Si la reacción me viene atrás, probablemente no sea mi culpa o culpa de lo que yo le he puesto. Accesos vasculares, ahora vamos a comentar más o menos uno por uno. Acordaos que os he dicho de la oreja, arteria central, vena marginal, lateral, ¿vale? Tanto para tomar muestras de sangre como para colocar catéteres. Importante el manejo aquí porque las sustancias que metemos son irritantes. Estamos trabajando en un sitio donde la vascularización está poco protegida porque está la piel y el cartílago y entre medio están los vasos. Así que cuando pasa algo, se necrosa el tejido y perdemos un trozo de oreja. Hay que avisar al propietario, porque esto lo vais a ver a las pocas horas, cómo va cambiando el color de la piel y la sensación y la palpación. Entonces explicarle que se va a hacer una necrosis. Pero lo importante aquí ¿qué es? Que yo le entrego un animal vivo. Entonces si no queda más remedio, se va a la oreja. Lo digo porque en todos los libros y la gente pone una cita y luego todo el mundo lo copia, pone no usar estos vasos. No señor, se usa cualquiera, pero se usa bien, asumiendo un riesgo. Cefálica, esto es la imagen de un mapache, pero es que me da igual. Cefálica en una cobaya para que veáis que manejando bien, haciendo buena presión, desinfectando bien, podéis ver muy bien el vaso.
Particularidad, son extremidades cortitas, los vasos son tortuosos, pero ¿habéis trabajado con bulldogs? Pues igual, pero más pequeño. Entonces hay que acostumbrarse aquí el tamaño, porque el tamaño no importa. ¿Qué hacemos? Generalmente los animales están sedados, porque una cobaya cuando lo manejas y no le gusta, salta. Entonces hace como algo convulsivo y la gente, ¡ay, que tiene convulsiones! No, es como que yo os hago así para espantaros, pues lo mismo. Lo que hacemos es poner anestesia local, desinfectar muy bien, clorhexidina, suero, clorhexidina, alcohol, lo que vosotros queráis, yodo, me da igual, pero desinfectar muy bien las zonas, porque son animales que tienen carga microbiana importante en la piel. Hacemos una pequeña incisión con una aguja, porque la piel es muy dura y cuando pasas el catéter, la piel se adhiere al catéter y no te deja entrar bien. Entonces, importante, ¿veis? Y yo tengo el agujerito colocado sobre el catéter. Claro, cuando hagáis la incisión, desplazáis ligeramente la piel hacia un lado o a otro para no perforar el vaso. Entonces, una vez que lo suelto, ya me queda la zona dispuesta sobre el vaso. Aquí utilizo un catéter de 27 Gs, pero si es necesario, de algunos más Gs. ¿Vale? No, perdón, de 24. Luego, finalmente, lo fijamos, lo conectamos a un alargo, a nuestro sistema de fluidos, o directamente aquí, ya un poco como vosotros trabajéis en vuestra clínica. Safena lateral, importante que es un vaso que se desplaza mucho. Entonces, si hay que hacer un movimiento del animal y le ponéis el catéter, a lo mejor si lo ponéis bien y cuando os vais a otra zona, el animal se ha movido, la piel se desplaza muchísimo, el vaso también, y se puede salir el catéter. Así que cuanto más distal, más inmóvil quedará. Cuanto más proximal, el grosor del vaso es mayor, tiene mayor calibre, permite un mayor catéter, pero también mayor movilidad. Una pregunta. O sea, siempre que coloques una vía, ¿vas a poner anestésico local en esos pacientes? La pregunta es si en cada vez que vamos a colocar un catéter ponemos anestesia local. La respuesta es que sí. Intentamos minimizar cualquier molestia al animal. ¿Vale? Aunque estén sedados, como no haces una sedación profunda, la piel es una de las estructuras más sensibles que hay, porque es lo que te pone en contacto con el ambiente externo. Entonces, la aguja duele cuando te atraviesa la piel. Si os han sacado sangre a vosotros o os han puesto un catéter, pero lo que duele es atravesar la piel, luego y ya está. La yugular, recomendada en todos los pacientes, fácil de acceso, en conejos a veces nos cuesta porque tienen una gran papada y no lo vemos del todo bien, pero hurón. Pero a veces, si lo peláis bien, sin ingurgitar, ya veis que yo no hago presión, podéis ver el vaso, ¿vale? Más o menos se intuye ahí, ¿no? Pero lo que más recomiendo, ahora lo veremos en una imagen, bueno, en el caso de animal que tiene que llevar diferentes productos, especialmente si hay que hacer transfusión, necesitamos varias vías, aquí en cefálica y en la yugular, pero lo que más recomiendo en hurones es la vena cava craneal. La cava craneal, acordaos que es un vaso único que viene de la unión de las dos yugulares, pasa por debajo del esternón y nuestro acceso es el manubrio esternal, primera costilla, hacemos un ángulo aproximadamente de unos 25 o 30 grados que va dirigido hacia la extremidad del otro lado. Da igual si sois zurdos o diestros, porque como es un vaso medial, yo puedo entrar por este lado, yo soy zurdo, o podéis entrar desde el otro. Espero que se vea el vídeo. Este animal no está sedado, ¿eh? Pasa que tiene un manejo tremendo. Palpamos, desinfectamos muy bien la zona, yo estoy con clorhexidina, me guío con mi dedo, clavo, aspiro y ¡pum!, ya tenemos la muestra ahí. ¿Vale? Al principio da un poco de temor porque estáis entrando casi en cavidad torácica, por no decir en el tórax. A veces puede entrar aire, habéis tocado la tráquea, a veces va entrando poca cantidad de sangre porque si aspiráis muy rápido y estáis muy cerca de la pared se colapsa con la aguja. Entonces habrá que manipular un poco. Pero es una técnica súper rápida, no hay problema en esas especies porque el corazón queda muy caudal, con lo cual no pasa nada.
Lo utilizamos en todas las especies, incluso en pequeños roedores, en erizos, en cobayas, en ratas, ratones, y hay que vigilar muchísimo porque el corazón está justo aquí. Entonces, antes de hacer este procedimiento en una especie diferente de hurón, hago una radiografía, porque quiero saber un poco qué pasa con la anatomía del tórax, ¿vale? Si hubiera una masa, y es una técnica que no la haría, porque seguro que pincho antes una masa que no un vaso. ¿Y no tienes tan fácil acceso a yugulares? ¿En qué especie? En hurón es más fácil. La pregunta es si tenemos acceso a las yugulares. La respuesta es que tienes acceso a todas las especies, pero es un vaso que es más fácil de acertar que no la yugular. El problema de la yugular es que esta es una zona en el cuello con un grosor de piel muy grande, la piel es dura y cuando atraviesas la yugular es un vaso que se mueve mucho. La cava es un vaso que está allí. El problema a veces es que hay animales con un estado de carne muy graso y la parte mediastinocraneal es una zona que alberga gran cantidad de grasa y estás nadando más en grasa que en el vaso, pero es probarlo. Aquí estoy practicando una fluidoterapia a través de la vena cava. Es un caso que ahora lo hice una vez para hacerla un poco la foto, pero no lo recomiendo nunca porque imaginaos que se me sale la aguja del vaso. Le estoy administrando fluidos en el tórax, ¿vale? Entonces lo que haces es administras pequeños volúmenes y te aseguras de que sigues dentro del vaso. En especies pequeñas, sobre todo en animales de laboratorio, aquí tenemos un jerbo, se trabaja con la femoral. Son vasos tan pequeños que para tomar una muestra de sangre con aguja se colapsa muy rápido, entonces tienes que ir muy muy lento. Pero si no, lo que se puede hacer es pinchar, dejar la aguja y con un capilar o con épendors que van unidos a capilares, coger las muestras de sangre y mantenerlo allí. O simplemente para un capilar, un frotis y una muestra de glucosa es más que suficiente. En animales con cola larga tenemos esta disposición vascular, las venas marginales laterales dorsales y la arteria central, o sea que depende de lo que queráis se puede acceder muy bien. Además, como hay tan poco espacio, el porcentaje de éxito en punción es bastante elevado. Si no tenemos acceso a un vaso, pero hay que administrar sustancias o fluidos, podéis ir a las zonas intraóseas. Entonces, en intraóseo lo recomendado tenemos húmero proximal, fémur proximal o en la cresta tibial, ¿vale? Tenéis los anagramas puestos en la documentación, ¿vale? Húmero, tibia y fémur aquí. ¿Vale? Lo importante aquí es tener muy clara la técnica, como siempre hay que depilar y desinfectar bien. Tenemos la articulación coxofemoral en el hurón y los dibujamos, utilizamos agujas espinales. ¿Por qué este tipo de aguja? Porque en su interior llevan un estilete que protege el canal de la aguja de manera que no se contamina ni con médula ósea ni con un trozo de cortical. Porque a lo mejor tú entras, pero se te obstruye la aguja porque se te ha quedado lleno de hueso y allí ya no puedes ni entrar ni meter nada. Nos dibujamos muy bien cómo va la linealidad del hueso, desinfectamos bien, aducimos la extremidad para abrir bien la articulación y entre lo que sería la línea acetabular dorsal y los trocánteres entramos nuestra aguja. Hay que rodar siempre en la misma línea, como si fuera un taladro, porque si vais haciendo rotación, lo que hacéis es abrir demasiado el agujero de entrada al hueso, con lo cual tendríamos una extravasación de todos los fluidos y la medicación que yo estoy administrando. Si esa medicación es irritante, al final acabaremos con una necrosis de toda esta zona y no nos interesa. Finalmente, lo fijamos, ¿vale? Lo conectamos a lo que sea y hacemos radiografía, ¿vale? Falta una proyección aquí, porque hay que hacer una proyección lateral y dorsopalmar para estar seguro de que la aguja está completamente en el canal medular y en donde queremos. Esta técnica se hace en cualquier especie. Sobre todo, cuanto más pequeña, está más indicado por la dificultad de tener un acceso vascular. Esto es una chinchilla y aquí radiografías, las dos proyecciones en el húmero y en el fémur. ¿Vale? Es una técnica que a veces la gente se olvida, pero es muy buena. Pensad que un hueso es una estructura altamente vascularizada. Lo que tenéis que ir con cuidado es la velocidad de administración, porque mucha gente lo que hace es poner
catéter intraóseo y bolo, especialmente en las aves. Y en la médula ósea hay grasa. Y si tú vas muy rápido y haces mucha presión en la cavidad medular, puedes crear émbolos grasos. Y son animales que te vienen de urgencia, vas rápido, te vas a un acceso como este y en bajo porcentaje, pero ocurre, hay muerte súbita y puede ser por culpa de los émbolos. Muestras y ¿qué miramos? Las heces y la orina, ya os he hecho una breve explicación anteriormente, hay que mirarlas siempre, tanto en directo como en el coprológico en microscopio óptico, para descartar presencia de parásitos, hacer tinciones para ver qué tipo de bacterias hay. En la orina tenéis varias maneras de recolectar, ¿vale? O bien mediante expresión manual colocando un botecito atrás, pero acordaos de un riesgo de contaminación, o bien mediante cistocentesis ecoguiada, ¿vale? Intentamos trabajar siempre con la ecografía. Acordaos, os hemos explicado muchas especies diferentes, así que los herbívoros un pH básico, muy rico en cristales de calcio, y aquí el juego es la densidad, porque desgraciadamente tenemos un margen de literatura que nos habla ya no solo de 1005, sino de 1000, depende de qué libro, hasta 1035, 1040. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que tenemos que considerar que en animales que tienen concentraciones de orina muy bajas de manera persistente puede haber una infección renal o un problema renal. En cambio, los carnívoros tienen los pHs ácidos típicos y hay descripciones de los rangos de densidad en machos y hembras, hay bastantes estudios hechos ya, porque a veces hay que contrastar las referencias bibliográficas, porque si solo hay un estudio que uno siente cátedra es un poco poco concreto, ¿vale? Entonces vale la pena mirar diferentes descripciones que hay publicadas en la literatura. Ejemplos de orina de un conejo: cuando la vemos en el fondo de la jaula vais a ver esto. Hay como una especie de yeso, por decirlo de alguna manera, como si fuera tiza, de hecho es carbonato cálcico, ¿vale? Cuando lo recolectáis y lo centrifugáis lo vais a ver así, y a veces os encontráis esto, que es la porfirina, ¿vale? Asusta mucho el color porque lo veis muy intenso, pero realmente esto es un hallazgo totalmente fisiológico. Cuando lo miráis al microscopio veis todo esto de aquí. Entonces aquí hay toda una mezcla de diferentes tipos de cristales en los que predominan los de carbonato cálcico, que son todos estos redondos así. Estos cuadrados pueden ser de oxalato, que acordaos que el oxalato es un cristal que en la mayoría de especies no nos interesa porque puede favorecer la presencia de un cálculo, pero aquí es normal. El problema es que a la larga, si tenemos un problema renal, que lo hablaremos más adelante, todo esto puede acabar desencadenando un problema inflamatorio infeccioso y puede ser grave para el animal. Acordaos de que los hurones tienen uso peneano, la salida uretral está aquí justo ventral y hay que sondar en algunos casos, sobre todo en infecciones, animales que tienen cálculos o que han pasado por una cirugía de vejiga o de uretra, y hay que aprender la técnica. El problema aquí, usamos las sondas de gato, pero son muy rígidas. Entonces yo recomiendo las sondas que venden de teflón, que es mucho más blando y se adopta, porque justamente ahora yo tengo el pene tirado hacia dorsal, hacia ventral y en 90 grados, pero realmente la uretra hace un dibujo así en forma de U, con lo cual hace una flexura justo aquí al final de la pelvis de 180 grados. Y no sé si reconocéis estas sondas, pero estas sondas son bastante rígidas. En cambio el gato prácticamente es una línea recta de entrada hacia la vejiga. Cuando lo tenemos colocado hay que fijarlo, hay que colocar un sistema de recolección de la orina para evitar un riesgo de infección ascendente, pero son animales que a la larga lo toleran bien, ¿vale? No se lo tocan y si es preciso lo que hacemos es ponerle una malla, un collar isabelino o protegerlo todo. En herbívoros, sobre todo en conejos y cobayas que tienen cierto tamaño, los demás son muy pequeñitos y hay riesgo de obstrucción, pero solemos realizar sondajes nasogástricos,
Sobre todo indicado cuando tenemos un problema de dilatación gástrica, cuando hemos hecho una cirugía importante con riesgo grave de analgesia, con riesgo grave de muchísimo dolor, en los que la analgesia a lo mejor no puede ser suficiente y ese animal no va a querer ingerir ni tragar, pero tienes que alimentarlo constantemente. Y entonces lo que hacemos es sedar al animal, porque es un procedimiento muy molesto. No es que sea mucho dolor, pero es muy molesto. No sé si os han mirado, bueno, las PCRs, solo hablando de las PCRs que nos han hecho el coronavirus, es insoportable. Entonces imaginaos para un animal que no está acostumbrado a sufrir dolor. Lo que tenemos que tener clara es la longitud de la sonda donde queremos llegar, y aquí ponemos sonda nasogástrica. Eso significa que desemboca en el estómago. Acordaos de la estructura del cardias. Así que necesitamos llegar dentro del estómago. Hay que dibujarse dónde está todo, dónde va a empezar la sonda desde la cavidad nasal hasta llegar al estómago, que generalmente contamos las últimas costillas, y nos lo marcamos en la sonda. El animal está o bien tumbado o en posición de recumbencia ventral. La cabeza tiene que colocarse en 90 grados para evitar entrar dentro de la tráquea. Introducimos la sonda por la nariz. Hemos puesto previamente unas gotas de anestésico local, ya sea lidocaína u otro producto, para favorecer la comodidad del proceso. Cuando yo voy entrando, yo tengo que o bien escuchar, si la sonda es transparente, puedo ver que con la presión se libera tanto aire como contenido gastrointestinal, porque tengo que estar seguro de que la sonda está directamente en el estómago. Entonces, si yo no estoy seguro, hay que hacer radiografía. Y entonces tenéis que comprobar cómo hay la línea de la sonda totalmente paralela a la tráquea, no dentro de la tráquea, y que me desemboca dentro del estómago. Fijaos este estómago, lo impactado que está, lleno de contenido, sobre todo por la radiodensidad del interior. Entonces, cuando yo estoy seguro que estoy bien, aquí ya puedo aplicar alimentación, medicación oral, lo que sea necesario. Si la sonda os queda por aquí arriba y empuja pasando los pilares del diafragma, tenéis que estar muy seguros de que estáis en el punto correcto. Porque podría ser que estuvierais dentro de la tráquea, la sonda queda tan pegada a la línea traqueal que a veces no veis que estamos dentro, pero la sonda sigue apretando por un bronquio hasta llegar a los lóbulos caudales, y como tú haces presión, parece que la sonda haya sobrepasado el límite del diafragma, y no es verdad. Lo que estás haciendo es empujar todo el tejido sobrepasando la línea diafragmática, pero sin romperlo. Claro, tú dices, está todo bien, empiezas a meter comida y le estás ahogando. Entonces, ¿qué manera tenéis de hacerlo? Una, podéis poner un capnógrafo justo a la salida del tubo, y si detecta respiraciones que estáis en el tórax. Y la otra cosa sería hacer una radiografía de contraste yodado con muy poca cantidad. El contraste yodado en ampolla para administrar intravenoso es estéril, y solo que pongáis una pequeña cantidad no va a pasar nada. Evidentemente, nada, medio centímetro es más que suficiente. El problema es que hay que recorrer toda la sonda, ¿vale? Pero antes de aplicar cualquier cosa, tenéis que estar seguros de que la localización es la que toca. Cuando lo estamos seguros, lo acabamos de fijar con un poquito de esparadrapo, unas grapas, y listo, ¿vale? Cuando hospitalizamos, siempre enriquecimiento ambiental. Heno, da igual lo que tenga el animal, pero le ponemos heno porque le da seguridad, el olor, la consistencia. Nosotros tenemos unas jaulas que son bastante cerradas, de manera que el espacio visual que tiene este animal es muy limitado, porque yo lo que quiero es que esté tranquilo. Y si no, lo cubrís con mantas, en un sitio tranquilo. Desgraciadamente yo tengo una sola habitación de UCI donde lo pongo todo: ave, reptil, mamífero, y mamífero, depredador y presa. Y claro, que eso no, los olores se comparten y es un punto de estrés. Entonces, en sitios que son únicamente dedicados a exóticos o que tienen espacio, tienen su UCI para cada especie, incluso tienen UCIs dedicadas a cada tipo de alimentación, si uno es presa y si uno es depredador.
No sé si habéis tenido un hurón en las manos, pero un hurón huele horrible. Los cobayas también tienen su propio olor, pero claro, son especies que trabajan con este ambiente, así que todo el mundo es consciente de si lo que tengo al lado es bueno o malo. Con los hurones, lo que siempre hacemos es ponerles una manta. El hurón es un animal que disfruta y se siente tranquilo debajo de algo, pese a que duermen en madrigueras, así que le podéis meter incluso una caja de madera, una caja de cartón y una manta, o si no, simplemente una manta que ni se la doblo ni nada, la cojo, le hago un ovillo y se lo tiro. Y el hurón, incluso con el catéter, se coloca, se mueve, se pone y ahí está fantástico. ¿Vale? ¿Alguna pregunta de todo esto? Porque empezaremos ya con patologías, que vamos un poco retrasados. ¿Listo? Bueno. La gestación de los erizos, ¿cuántos días son? Un mesecillo también, mesecillo, unos 40 días, una cosita así.